Era una niña que, en muchos sentidos, se sentía abandonada y rechazada. Pero creo que llegó un momento en que permití que la vergüenza dictara la mayoría de mis decisiones. ¿Y por qué no intentar tener fe? Hoy tengo el honor de presentar a la inspiradora Sarah Jakes Roberts. Ha sido un viaje hermoso. Dios me dio algo que quiero compartir con ustedes. Para mí, ¿pueden hacer ruido por Jesús? Ahora. Power Moves. Porque viviste frenada en tu pasado no significa que debes continuar así. Cuando reclamas tu poder, puedes comenzar a moverte en la dirección de la transformación desde el interior hacia afuera. Si has normalizado algo que fue traumático, entonces te has vuelto cómodo estando en compañía del enemigo. Necesito saber qué te lastimó, qué te hirió, qué cambió la forma en que ves el mundo. Quiero ayudarte a limpiar tu vida. ¿Es posible para nosotros estar completamente en control si no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestro pasado? Bienvenidos a The School of Greatness. Estoy emocionado por nuestra invitada, Sarah Jakes Roberts. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Claro que sí. Desde la última vez que viniste, has seguido impactando a millones con tu mensaje, voz y vida. Estoy muy agradecido que hayas regresado. Gracias por tu tiempo. Tienes un nuevo libro llamado Power Moves. Ignite Your Confidence and Become a Force. En mi opinión, estás empoderando a las personas para convertirse en una fuerza para el bien en su propio rincón del mundo. Y comienzas el libro con una de mis citas favoritas. Voy a leerla rápidamente, es de Marianne Williamson, quien ha estado en el podcast. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. La cita continúa, pero tengo curiosidad. ¿Por qué crees que las personas temen al poder que tienen dentro de sí? Las personas temen al poder que tienen dentro porque si realmente entramos de lleno en nuestro poder y no podemos mantenerlo, o es agotador y estresante, o decepcionamos a los demás, sería mucho más fácil establecer expectativas bajas. Pero cuando entramos de lleno en nuestro poder, he descubierto que no se trata de presión, rendimiento ni perfección en absoluto. Es simplemente la autenticidad, lo que es el regalo más poderoso que puedes ofrecer al mundo. ¡Guau! Pero, ¿cómo manejas tu propio poder personalmente, en tu propia esquina del mundo, en tu casa, en tus relaciones con tus hijos, pero también en una plataforma en línea y en una plataforma de comunidades que vienen a verte en vivo, a hablar, y en tus eventos, cómo gestionas el poder de todo eso? Si quieres que solo hablemos de eso, bien, porque es probable que eso nos tomará todo el tiempo de la entrevista. ¿Por qué tomará un tiempo? Realmente es mi autenticidad. No soy diferente en casa que cuando estoy hablando. Hablo con esa misma pasión. ¿Actúas igual siempre? Sí, pero no con tanto volumen. Oh, interesante. Sabes, comparto sinceramente lo que siento en mi corazón en cualquier momento dado, y esa es parte de la razón por la que escribí el libro, porque terminaba de hablar y las personas me decían que fue poderoso, que soy una fuente de inspiración. Seguían usando esa palabra, poder. Y yo no paso todo el día pensando que soy una persona poderosa o que soy una fuente de inspiración. No sabía lo que estaba pasando. Y cuanto más pensaba en quién era en ese instante, me di cuenta de que esos momentos cuando hablo son el reflejo de cómo manejo mi energía durante la semana. Así que cuando estoy preparando un mensaje, lo hago con sinceridad. Lo hago con hambre verdadera y eso se refleja en el momento. No me pregunto a mí misma cómo puedo ser poderosa, cómo puedo decir algo poderoso. Simplemente pienso, ¿cómo puedo ser honesta acerca de dónde estoy, lo que sé, lo que estoy aprendiendo que pueda ayudar a alguien más? Y aunque es tan simple y directo como suena, por alguna razón, eso se ha convertido en el ejemplo de una persona fuente de inspiración cuando hablo. Así que quería desmitificar que no hay ningún secreto en lo que está ocurriendo. Simplemente lo hago con sinceridad y autenticidad. ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Cuando las personas dicen cosas en las redes sociales a las que no puedo responder. Son cosas que no puedo responder. Oh, ¿por qué te dices a ti misma que no puedes responder a eso? Porque no quiero darle mucha importancia a la negatividad o cosas que no valen la pena. ¿No quieres darle poder? No quiero darle más poder.
También debo reconocer que cada vez que algo me ha molestado, algo que alguien ha dicho que es negativo, la razón principal por la que me molesta es porque resuena con una inseguridad que ya existe dentro de mí. Y si estoy constantemente en guerra con ellos, en lugar de desenredar mi propio desastre, pierdo una invaluable oportunidad de crecer. Si arde, pica, me saca de quicio y me afecta, es porque ya lo hacía profundamente. ¿O no? Y simplemente lo notaron superficialmente. Así que trato de profundizar y preguntarme a mí misma, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Tienes miedo de no ser lo suficientemente buena? ¿Tienes miedo de que tu entrega realmente vacía? ¿Por qué te molestó esto? E intenté extraer lo que realmente estaba sucediendo. Quizá hace unos 5, 7 o 10 años que te molestaba muy en el fondo. Ya fuera que alguien lo dijera en línea o en persona, ¿qué aprendiste a superar o a manejar mejor? ¿Te recuerdas de eso? ¿Y cómo exactamente aprendiste a navegar esa inseguridad para que no te doliera tanto o para que no te hiciera sentir tan afectada? Como por ejemplo, ¿por dónde crees que deberías empezar? Déjame ver, tengo una comunidad de personas a las que llamé la delegación y me han demostrado mucho afecto en las redes sociales. Normalmente, si algo realmente me molesta o me irrita, ellos luchan las batallas por mí. Bien, Lo que he escuchado decir es que estoy en una posición de influencia debido a quién es mi papá. está bien. Y creo que eso te frustra. Eso me frustraría enormemente porque he vivido la mayor parte de mi vida a la sombra de eso. Y creo firmemente que también resta valor a la postura genuina que se requiere para que yo reciba los mensajes que recibo y haga el trabajo para asegurarme de que estoy siendo una buena administradora de la influencia y responsabilidad que Dios me ha otorgado. Así que siempre siento que es así. Puede ser desalentador cuando las personas menosprecian todo lo que he pasado o todo lo que ha sucedido por mí como resultado de ser la hija de mi padre. Interesante. Entonces, ¿cómo aprendiste a lidiar con eso? Me refiero a la crítica, la inseguridad o la frustración. Creo que he aceptado que mucho de eso es verdad. No mucho, pero una parte de ello. Nadie trabaja duro para que sus hijos empiecen de cero, y tenía la necesidad de tener un cierto nivel de autonomía, y construí esto por mi cuenta, y nadie lo hizo. Está arraigado en el orgullo. Puedo apreciar que mi padre ha abierto muchas puertas para mí, que allanó mucho de este camino para mí, pero él no es el vehículo que me mantiene en el camino. Y en un cierto punto es mi ética de trabajo y mi pasión lo que tiene que tomar el control. Un padre solo puede hacer algunas cosas antes de que la gracia intervenga y la ética de trabajo tome el control. Y creo que es ahí donde estoy viviendo ahora. Sí. Y si no apareces constantemente como lo haces, nada sucede. Absolutamente. Te pueden abrir puertas. Quizás, pero debes ser consistente luego de eso. Correcto. Eso es interesante. ¿Cuándo empezó a suceder ese cambio para ti? ¿Cuando pudiste aceptar esa crítica o lo que sea y no dejar que te moleste? ¿Hubo un día, un momento en el cual pudiste dejar de lado esa frustración y decir que sí, tu padre abrió la puerta, pero ahora tú estabas al mando? Creo que ocurrió con el tiempo, sí. No fue un momento particular, sino probablemente una serie de momentos juntos, donde me dije que tenía que encontrar un lugar donde eso ya no me afectara más. Pensé, ¿qué puedo construir que me permita no ser sacudida en esta área nunca más? No quería que fuese por orgullo. No quería que sucediese por ego ni por enojo. Tenía que ser algo que mantuviera el equilibrio entre dos realidades, y esta es la realidad. No quiero resentirme de ser la hija de T.D. Jakes. No quiero vivir con esa idea. Tampoco quiero desear haber hecho otras cosas. Así que necesitaba dar espacio a esas tensiones y rechazo cualquier cosa que requiera que descomponga partes de mi identidad. Y para poder mantener todo lo que soy en un mismo espacio, tengo que aceptar que soy la hija de T.D. Jakes. Y hay privilegios y oportunidades que se me han brindado como resultado de eso. También soy alguien que ha trabajado muy duro, que da todo lo que tengo a lo que esté frente a mí, y así esas dos cosas pueden coexistir en el mismo espacio. No necesito rechazar una y hacer valer la otra. Eso es interesante. ¿Crees que a veces nos autoponemos trabas cuando se nos ha dado una oportunidad abierta? ¿Piensas que a veces nos saboteamos para dar el paso y ser tan exitosos y poderosos como podríamos ser?
¿O la mayoría de las personas simplemente la aprovecha y saca el máximo provecho? Me parece que todos somos muy diferentes. Nadie es igual. Es como sentir culpa por tener una oportunidad y sabotearla o aprovecharla. Creo firmemente que la mayoría de las personas realmente quieren hacerlo bien cuando se les da una merecida oportunidad, pero no siempre confían plenamente en que pueden cumplirla. Oportunidad, expectativa, quizás interesante. Considero que hay dos grupos, aquellos que intentan superarse al extremo de quemarse y quizá fingen hasta lograrlo, y aquellos que rechazan vivir bajo esa presión. Idealmente estaríamos en un punto intermedio donde podríamos decir, aceptaré esta oportunidad y confiaré en que requiere de quien soy ahora. No puedo fingir ser alguien más ni pretender que las oportunidades simplemente caen del cielo. Conociste a algunas personas adecuadas. Tenías algo del conjunto de habilidades correcto. Hay algo impresionante acerca de quién eres. Esto creó la oportunidad en la que estás a punto de entrar. No te preocupes jamás por lo que no sabes. Aprenderás muchas cosas en el camino, siempre. Mantén tu corazón siempre bien abierto para que puedas recibir adecuadamente todas las lecciones conectadas con la oportunidad, pero también reconoce el fascinante hecho de que esta oportunidad ha cruzado tu camino simplemente porque estás en una ruta específica que lo permitió. ¿Hubo alguna vez un momento en el que sentiste que no estabas siendo tú misma o que no estabas a la altura de ciertas expectativas o intentando ser alguien más para adueñarte de ese poder? No, pero quiero decir algo, porque suena tan cursi y arrogante decir esto, pero déjame explicarte por qué. Nunca quise ser una oradora. Nunca quise esta influencia y esas cosas. Siento como si le dijera a Dios, aquí está mi concesión. Haré esto, iré a donde tú me digas que vaya. Diré lo que tú me digas que diga. Traeré lo mejor de mí a cada oportunidad, pero por favor no me hagas pretender hacerlo. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Hace cuánto tiempo? Diré que unos 9 o hace 8 a 9 años. Está bien. A medida que recibías más solicitudes para hablar. Claro, me estaba resistiendo. Entonces empecé compartiendo mi historia de ser madre adolescente y entendiendo qué significa la gracia y vivir bajo los reflectores, cometiendo todos estos errores. Y las personas comenzaron a pedirme que hablara de algo más que mi historia, y para mí eso sonaba como predicar o pastorear. Eso no era lo mío, sentía que no lo podía hacer, pero las personas dijeron que no me estaban pidiendo ser algo que no era, simplemente lo debía hacer. Y cuando hablaba, las personas decían, oh Dios mío, entiendo a Dios de una manera diferente ahora, creo que hay posibilidades para mí de vivir mi vida y experimentar amor. Y con esos tipos de resultados, es difícil anteponer mi deseo de permanecer en el anonimato. Decidí hacerlo por el bien de quien quiera que esté del otro lado. Para alguien que pueda ser como yo y sienta que no encaja, que no siente propósito o que piensa que no tienen un espacio, decidí hacerlo por ellos, pero solo podía hacerlo siendo yo misma. Solo soy efectiva si me presento tal como soy y debo tener la libertad suficiente para hacerlo. Así que incluso cuando me pongo nerviosa y hablo en nuevos espacios, como una corporación, un tipo diferente de iglesia o una universidad, comienzo a ponerme nerviosa y ansiosa como cualquiera que me haya escuchado hablar. Me pueden escuchar orando diciendo, sin miedo, sin nervios, sin ansiedad. ¿Aún te pones nerviosa? Sí. ¿En serio? Sí. No creo que eso sea bueno ni malo, correcto o incorrecto, pero ¿por qué crees que eso sucede para ti? Bueno, soy naturalmente introvertida. Interiorizo todo. Guardo las cosas para mí. Me cuesta mucho hablar y usar mi voz. Y en esos momentos tengo que pensar en voz alta frente a las personas. Es algo que tengo que hacer. Y mientras hablo, me critico a mí misma. Pienso que las cosas que digo no tienen sentido o dije algo mal. Pienso que debería haber estudiado para asegurarme de pronunciar las palabras correctamente. ¿Lo dices públicamente? En mi cabeza pienso en todo. Digo, Dios mío, revisé esto. Ha habido momentos así. Definitivamente piensas y dudas de ti misma mientras hablas. Porque me gustaría, no me importa hablar, pero quisiera pensar en lo que voy a decir antes de decirlo. Pero se requiere libertad para decir algunas cosas en ciertos momentos donde no puedes solo pensarlo y estar presente al mismo tiempo, así que tengo que dejarme llevar. Y si digo algo incorrecto o cometo un error, estaré dispuesta a disculparme. Soy humana, pero tengo que ser libre para ser un canal, un conducto, y no puedo bloquear mi propio flujo por pensar mucho al respecto. Así que sí me pongo nerviosa y ansiosa, pero esas sensaciones las dejo.
Me rindo a lo que el momento requiera. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Empiezas a sentir nerviosismo antes de subir al escenario, en una iglesia o evento corporativo, una hora, un día o con 10 minutos de anticipación? ¿O es precisamente cuando pisas el escenario? Te voy a contar mi proceso. Acepto hacerlo y luego me arrepiento. Justo cuando acepto, pienso que es genial, pero luego me arrepiento. En ese momento empiezo a estudiar y pienso, ¿sabes qué? Puedo ayudar a estas personas, esto va a bendecir a alguien, va a ser increíble. Y luego, cuando es el momento de hacerlo, es como si las notas no tuvieran sentido. Ese coraje que tenía se ha ido. Y entonces es cuando necesito respirar profundamente, concentrarme y reunir las ideas. Sé que puedo. Eso es justo antes de subir al escenario, así que lo lamentas de inmediato. Absolutamente. Meses antes. Correcto. Después comienzas a prepararte una semana antes y alistarte justo una hora previa. Olvido todo lo que sé. Vaya, es interesante. Antes lo hacía, pero suena que ahora estás en servicio y preparándote. Tienes tus notas, piensas en ello y te preguntas cómo beneficiar a otros. Sí. Solía ponerme nervioso al subir al escenario. Aunque era frecuente, me invadía la ansiedad, especialmente en la mañana del evento. Llamé a mi entrenador y pregunté, ¿por qué aún estoy nervioso? ¿Me pagan por hacer esto? Hablo en lugares relevantes. Respondió que era porque pensaba en mí. Dios mío, alguien me dijo lo mismo. Y él dijo, debes saber que olvidarás lo que querías mencionar. Olvidarás el chiste. En un momento específico simplemente servirás, aunque sea a un individuo en público. Piensa en servir y olvida enfocarte en ti. Así empecé a hacerlo más. Aún me pongo nervioso, pero todo mejoró. Sí. Solo pienso en servir. Ya estás haciendo eso antes de llegar a ese punto. Sí, bueno, cuando dejo de centrarme en mí misma y solo puedo centrarme en la gente que está presente, eso realmente me ayuda mucho. ¡Guau! Sí. Eso es hermoso. ¿Alguna vez? Obviamente creciste viendo a tu papá, pero ¿tuviste algún entrenamiento formal para presentar en el escenario o hablar? ¿O lo practicaste mucho mientras crecías? ¿O se trata más bien de observar y luego aprender mientras lo haces? Es aprender mientras lo haces, mientras practicas. Eres increíblemente talentosa. Gracias. Sí, definitivamente estoy aprendiendo mientras practico. A veces mi esposo está en una esquina. Él está asintiendo con la cabeza hacia mí, recordándome que respire. Pero, sí, no diría eso. Quiero decir, supongo que naturalmente soy una oradora, pero también siento que no lo soy naturalmente. Pero cuando tengo algo que decir, puedo decirlo con convicción y certeza. Pero si simplemente me das el micrófono y me dices que empiece a hablar, necesito decir una rápida oración antes de abrir la boca, porque no tengo algo preparado y listo para decir. Está bien, eres muy intencional. Claro. Te tomas un momento para ser deliberada y dejar que algo llegue en lugar de simplemente decir algo de inmediato y con certeza. Y creo que muchas personas, cuando no tienen respuestas o les hacen una pregunta, responden aunque no conozcan la respuesta. Pero tú estás dispuesta a pausar y tranquilizarte antes de hablar, lo que creo que es realmente poderoso. Hablando de poder, eso puede ser arriesgarse a tener un silencio incómodo. Sí. Arriesgarse a que la gente no sepan qué sucede y tú estando ahí es poderoso. Realmente siento que hay un constante flujo. Hay una zona en la que tienes que estar si realmente quieres conectar con la gente y no puedes estar en esa zona tentadora si no estás completamente conectado contigo mismo. Y al hacer que sea sobre la presentación o sobre el ego o pensar que puedes extraer fragmentos o, aún peor, pensar que te puedes caer o todas esas cosas aleatorias que pueden surgir, realmente tienes que estar conectado con el mensaje del momento crucial. Y cuando encuentras ese mensaje, atrévete a mantenerte firme en él, incluso si significa abandonar tus notas, incluso si significa tener que esperar para que tenga sentido conseguir el lenguaje adecuado, tienes que confiar en esa zona. Y cuando estás en esa zona, vivir plenamente en ella es el mayor regalo que puedes dar a alguien que está invirtiendo su tiempo y su atención en un mundo que compite por su tiempo y atención. ¡Guau! Lo mínimo que puedes hacer es asegurarte de que lo que estás diciendo sea puro y cambie la vida. ¿Cómo te mantienes fiel a tu esencia de liderazgo sin caer en la actuación o el ego cuando sabes que la gente mirará eso en vivo? Cuando hablas en el escenario, ¿eres consciente de que parte de lo que te trajo aquí son clips virales e inspiradores en línea?
¿Cómo dejas todo eso atrás y simplemente estás presente, revestida en tu autoridad? Solo me recuerdo a mí misma que soy una persona, no soy una figura. Entonces, no importa cuántas personas me sigan en las redes sociales, no importa con qué frecuencia esos clips se vuelvan virales, al final del día, soy una persona y trato de no dejar que la popularidad me robe mi humanidad. ¡Wow! Realmente tengo que permitirme ser humana. Así que incluso cuando oro en público, donde todos pueden escuchar que digo, sin nervios, sin miedo, sin ansiedad, eso es para recordarme, mantenerme con los pies en la tierra, en la realidad de que sí tengo miedos, tengo ansiedad y podrían apoderarse de este momento. Así que me aseguro de entrar en un espacio donde estoy suficientemente centrada como para simplemente ser humana. Y me gusta creer que parte de la razón por la que tanta gente ha sentido atracción por mis mensajes y mi voz es porque soy una de esas personas que dicen, simplemente estoy aquí siendo humana. Como cuando hablaba en la iglesia de mi padre en junio del año pasado, y mientras hablaba mi peluca comenzó a deslizarse. Lewis, No puede ser. ¿Qué sucedió? no fue así. No estaba bien asegurado. Y recuerdo que estaba hablando, caminando de un lado a otro, y estaba en mi elemento. Me encontraba en un buen momento. ¿No piensas en algo más? No, era una iglesia afroamericana. La gente está de pie, charlando y con manos alzadas. Vi a una mujer así. Increíble. Parecía que estaba acomodando el pelo y pensé que era una interesante forma de orar. Nunca lo había visto. Me moví al otro lado del cuarto cuando alguien más dijo algo al respecto. Luego pensé, ¿será mi peluca? Y respondieron sí, necesitaba arreglarla. Pero me di cuenta que por el peinado no se quedaría puesta. Entonces decidí quitármela. Oh, Me la iba a quitar, porque todavía tenía cosas que decir. Ni siquiera había terminado del todo con mi mensaje. Todavía tenía cosas que decir. Entonces me quité la peluca y estaba con una gorra de peluca. ¿cuántas personas vieron? Probablemente 6,000 personas en la sala y 70,000 en línea. Así estaba, con mi de peluca y gorra, predicando este mensaje. Estando tras cámaras, me sentí como gelatina. No sabía qué había pasado. Me sentía tan avergonzada. Pero en el momento, lo único que importaba era seguir diciendo lo que tenía que decir. Pero hubo tantas personas que se me acercaron después y dijeron, oh, Dios mío, cuando hiciste eso, como que sentí libertad, como que pude concentrarme, como que no importa cómo me veo, todo lo que importa soy yo en cualquier momento dado. Y pensé que iba a volverse viral. Creí que iba a ser el hazme reír de quien sea y lo que sea. Hay mujeres que dijeron, oh, Dios mío, cuando hiciste eso es como si sintiera que la vergüenza se arrancara de mi cuerpo. Eso es poder. Sí, Cuando puedes meterte en el rol de un momento vulnerable para ti, pero aún así tener confianza en ti misma, afirmar tu mensaje, tu voz y ser de ayuda. sí. Es poderoso y hermoso. Gracias, gracias. Cuando terminó, me sorprendí. Pero ya sabes, solo quería ser genuina en ese momento y no podía permitir que algo así me impidiera seguir adelante. Y no estaba intentando ser la heroína de nadie al hacerlo. Solo trataba de asegurarme de cumplir con mi responsabilidad. Pero no sabía que al hacerlo significaría algo para tantas personas. Y por eso lo que me ha sorprendido sobre el poder es que pensamos que necesitamos tomar todas estas clases, hacer toda esta preparación, hacer todas estas conexiones. Y todo lo que la gente ha dicho que era poderoso de mí simplemente provenía de ser auténtica y aceptar cada parte de quién soy, ya fueran las partes inspiradoras o las partes vergonzosas, reconociendo que todas podrían convivir en el mismo espacio. Para mí, es empoderador e inspirador. Algunos pensarán, es Sarah Jakes Roberts, puede hacer lo que sea. Podría tener un mal funcionamiento con su vestido, quitarse la peluca, tropezar y aún así, tras caer, levantarse con poder y dignidad en el escenario porque no importa. Nada le afecta. Muchas personas pueden pensar en eso. Eso espero. Así que tengo curiosidad. Para alguien que piensa que nunca ha sido suficiente, que no cree que es suficiente, o que no cree que es digno o merecedor de su propio poder, ¿cuáles son 3 cosas que, tal vez de tu libro Power Moves, podrían empezar a aplicar hoy para sentirse más suficiente y más poderoso?
He pasado mucho tiempo sintiéndome como si no tuviera poder fluyendo en este nivel de poder. Sí. Y diré que parte de la razón por la que muchos de nosotros terminamos sintiéndonos impotentes es porque no hemos evaluado completamente a nuestro adversario. Así que si tienes miedo, si tienes vergüenza, si tienes dudas y preocupaciones, decimos estas palabras tan casual y frecuentemente que se han normalizado. El único problema con normalizar nuestras inseguridades, nuestros miedos, los problemas de abandono y rechazo, es que no tienen realmente el mismo nivel de poder que necesitan tener para que podamos superarlos. Y con eso quiero decir que el miedo es poderoso. La vergüenza es poderosa, nuestras dudas son poderosas. Son lo suficientemente poderosas como para mantenerte atascado en relaciones. Lo suficientemente poderosas como para mantenerte solo, para impedirte perseguir tu propósito y un negocio, lo que sea. También tienen poder, y si vas a tener poder, tienes que tener el blanco correcto. En lugar de intentar apuntar a algo que te haga sentir mejor sobre esas cosas, tenemos que enfrentarnos al miedo. Tenemos que enfrentarnos a la duda y a la vergüenza. Tenemos que mirar eso de frente y decir, al final del día, ya no quiero ser controlado por ti más tiempo. Te has apropiado de mi identidad durante demasiado tiempo. Has dictado mi destino por demasiado tiempo. Quiero ser mejor que lo que el miedo dice que soy. Quiero ser mejor que lo que la vergüenza dice que soy. Y para dirigir nuestro poder en la dirección correcta tenemos que saber quién es nuestro adversario. Por eso le diría a cualquiera que cree que no tiene lo necesario o no tiene suficiente trabajo, que mientras creas que es verdad, lo que necesitamos decir en cambio es que necesito suficiente poder para finalmente salir de este patrón de pensamiento que me ha mantenido atascado, que me ha hecho sentir derrotado. Y eso es una creencia más fuerte. Creo que cualquiera introduciendo una creencia más fuerte debería poder decir, soy esto y aquello. Puedo ser madre adolescente y aún así tener sueños. Puede que venga de un hogar roto, pero aún quiero perseguir algo más. No quiero que las estadísticas terminen definiendo quién soy por el resto de mi vida. Así que solo porque soy esto, no significa que no pueda ser aquello también. Y así, ser capaz de vivir en esta dualidad, para que el miedo no nos convenza de que quien fuimos ayer define quién seremos mañana. Así que primero lo identifico y después enfrento. Esta cosa tiene un poder real y tangible. Tiene suficiente poder para impedirme moverme, suficiente poder para impedirme crecer. Ahora que he identificado que realmente tiene poder, quiero hablar sobre cómo quiero extraer ese poder. Reclamar el poder que tiene el miedo, que tiene la vergüenza, y dirigirlo en una dirección que me permita experimentar la plenitud, la alegría, la paz y la confianza. Los movimientos poderosos se tratan realmente de reclamar el poder del miedo, de nuestra vergüenza, de nuestro pasado, y reconocer que el poder se mueve. Solo porque tuvo suficiente poder para detenerte en tu pasado, no significa que tenga que conservar ese poder. Cuando lo reclamas, puedes comenzar a moverte en la dirección de la transformación desde adentro hacia afuera, no solo porque quiero conseguir un nuevo trabajo o quiero construir algo por fuera. Cuando el poder se mueve en ti, entonces el poder puede moverse a través de ti. Vaya. Bien. Me encanta esto. Cuando lo identificas y lo enfrentas, en lugar de huir de ello o simplemente permitir que te consuma, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo movemos ese poder en una dirección que nos apoye, sirva y empodere? Me encanta que hayas preguntado esto, porque entonces necesitamos estudiar cómo se manifiesta esto en mi vida. En mis relaciones íntimas nunca alzaba la voz. Así que si alguien proyectaba algo sobre mí y decía, por ejemplo, Sara no quiere hacer esto o vamos a hacer esto, yo nunca usaba mi voz, incluso si estaba en desacuerdo, simplemente me dejaba llevar. No quería ser alguien que causara problemas. No quería restarle importancia a nadie, incluso si se trataba de una decisión importante. Así que reconocí que el poder del miedo se manifestaba y me impedía usar mi voz, y ahora lo he identificado. He visto cómo aparece en mi vida hasta el final del día y reconcilio. ¿Cómo se manifestaron el poder del miedo y el poder de la vergüenza? Determinaron lo que me ponía, determinaban si hablaba o no en la reunión, me hacían cerrarme, me enojaba, pensaba, ¿cómo se manifestó esto en mi vida? ¿Qué desearía haber hecho en su lugar? ¿Cuál habría sido el movimiento poderoso que habría hecho en su lugar? ¿Qué hacer? Y lo hermoso de esto es que cuando lo reconcilias contigo mismo puedes decir lo que quieras decirte. Es posible que no puede ser lo que habría dicho en la reunión. Pensaba, desearía haberle dicho que se callara. Eso puede no ser lo que dirías en la reunión. Pero comienza a practicar
¿Qué se siente usar tu voz para manifestarte con poder, para hacer lo opuesto a lo que hacen el miedo, la ansiedad y la duda? Lo contrario de eso, incluso si solo lo estás haciendo dentro de ti, porque tienes que ejercitar el uso de tu propio poder interno. Porque la próxima vez que haya un momento como este, puedes capturarlo y decir, espera, este es un momento en el que puedo elegir tener fe o puedo elegir tener miedo. Y dado que ya he practicado cómo quiero aparecer en este espacio, este puede ser el momento en que pruebe poco a poco y comience a mostrar un poco o establecer un límite o decir, no, eso no me funciona en este momento. Sí, debes pensar. Además de seguir la corriente, tu antigua identidad lo haría sin duda. Es como redactar un ensayo y practicarlo contigo primero. Una vez consciente, reflexionarías sobre acciones pasadas y el deseo de haber podido actuar diferente. Exactamente. Y empiezas a practicarlo por tu cuenta. Al final de cada capítulo, tenemos como una oración para reflexionar, activar y marinar. Son 3 secciones para reflexionar sobre cómo hubieras querido actuar de manera diferente y luego aplicarlo. La próxima vez que estés haciendo X, Y, Z, trata de presentarte de una manera que permita que el poder fluya a través de ti y luego una oración para ayudarte en esos momentos. Porque sí crea, el cambio no siempre es fácil, incluso cuando sabemos que necesita ser implementado. Es cierto. No es fácil. ¿Cuál es el movimiento astuto que necesitas hacer en tu vida ahora mismo? El cambio más grande que está en tu corazón o mente o en tu mundo estás dejando madurar y necesitas poner en acción. Probablemente todavía estamos en un podcast donde la gente escucha cosas. Necesito ser más intencional al apoderarme de mi voz como emprendedora. ¿No estás siendo auténtica en ciertas áreas? Lo soy. Lo haría. Es difícil decir que no estoy siendo auténtica porque no lo hago completamente, la verdad. No sé si asumí completamente que tropecé por casualidad con varias cosas, y para otras tuve que ser estratégica, por ejemplo, al hacer elecciones específicas de personal, asegurándome de que nuestra marca mantuviera una sensación, toque y consistencia. Hice eso con intención, pero porque actúo como si todo ocurriera accidentalmente. No entiendo completamente cómo servir a otros ni compartir herramientas para empoderar a mi equipo y que se apoderen de su conocimiento. Wow. Entonces, ¿en eso estás trabajando? Estoy trabajando en eso. Bien. Y sé que mi miedo al trabajar en eso, la razón por la que no lo he hecho es porque no quiero parecer una experta cuando todavía estoy aprendiendo. Y entonces prefiero decir, todavía estoy aprendiendo a ser dueña de lo que sé hasta ahora y permitir que lo use quien lo necesite. Sigues el camino. Interesante, pero no eras experta cuando empezaste a hablar en público, ¿verdad? No lo era. ¿Y eso te impidió exponerte aún más ante las personas? No. Pero compartir un mensaje auténtico e imperfecto motivó y afectó a las personas. Sí. Es importante. ¿Ves lo que hiciste? ¿Qué oración necesitas escuchar ahora mismo? Que estoy llamada a hacer esto, estoy llamada a hacerlo tal como soy, a mantenerlo puro y auténtico. Creo firmemente que una de las cosas difíciles del éxito, que por algún motivo se siente como una palabra muy incómoda a veces, es que la gente comienza a imponerte sus propias estrategias. Y lo peor es que cuando esas estrategias, ideas preconcebidas sobre quién podrías ser, sobre qué podrías hacer y sobre todas las cosas que podrían sucederte si sigues estos consejos, pueden hacerte tener hambre de algo que realmente nunca tuviste apetito. Es importante ser consciente de esto. Así que proteger mi apetito y lo mantengo sano para poder seguir enfocándome plenamente en lo que Dios ha puesto en mi corazón es mi mayor y más importante responsabilidad. Vaya. Sí, es interesante. Anoté lo que compartías sobre poner la vocación primero y luego el éxito y el servicio. Sí. Y parecía como si empezaras a compartir tu historia para ser de ayuda a las personas que te pedían compartir tu historia. Sí. Y te das cuenta de que eso estaba ayudando a unas muchas personas, a cientos, a miles y millones. Y tú también logras éxito a través de ese proceso de simplemente compartir tu historia y servir a los demás. Y suena como si te hubiera llevado a una vocación. Así es como suena, ¿verdad?
Pero, ¿cómo aprendemos a saber cuándo estamos persiguiendo el éxito en lugar de servir a los demás? ¿Y cómo sabemos? Puede que se nos presente una increíble oportunidad y estemos ante algo grande que podríamos hacer con muchas personas, ganar experiencia, y hay mucho dinero en ese proyecto y ese acuerdo. ¿Cómo sabemos cuándo estamos tomando el camino del éxito y realmente es un servicio en lugar de solo éxito? Creo que la diferencia es tan sutil que la única forma de aprenderla es mediante prueba y error. ¡Wow! Sí, desafortunadamente. Sin embargo, pienso que una de las preguntas de calificación esencial que siempre me hago es: ¿qué es exactamente lo que está impulsando tu persistente deseo de hacer esto? Y saber ser lo suficientemente honesto para discernir cuándo es ego, ser lo suficientemente honesto para saber cuándo es simplemente querer buscar aprobación de ciertas industrias o personas, en claro contraste con este lanzamiento del libro. Como ya has escrito un libro antes, todo el mundo dice que tienes que entrar en las listas importantes, que necesitas números adicionales para ser el número 1. La meta es entrar en la lista. Pero cuando escribí este libro, no estaba pensando en cómo escribir un libro bestseller del New York Times. Escribí este libro porque estaba completamente consumida con la idea de lo que significa tener poder, quién lo tiene y quién no, y porque creemos que solo está reservado para unos pocos. Quería explorar esta idea de poder y lo hice, lo que significa que este libro ya ha sido exitoso de la manera que debía serlo para mí. Así que llegar a este punto y que digan, bueno, pero si no entras en la lista no fue exitoso, me está privando de la obediencia que inició el libro en primer lugar. Así que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que la gente escuche el mensaje, pero no voy a poner el éxito del libro en si entra o no en una lista. ¿Cómo aprende alguien a hacer eso cuando hay tanta presión por sobrevivir, ganar dinero, la aprobación, las presiones de un editor que potencialmente te dice, tienes que hacer esto por tu comunidad, no puedes decepcionar a la gente? ¿Cómo hace alguien para liberarse de la necesidad de que algo sea exitoso y ser un fiel servidor de su llamado y mensaje en vez de eso, en un mundo material, cuando tenemos que sobrevivir y pagar? Las personas, los números y todo eso importan. Primero hay que definir qué es éxito para uno. Si no se tiene una definición propia de éxito, eso es algo que digo en el libro. Necesito establecer qué significa el poder para mí, porque si no, intentaré alcanzar la definición de poder de otro. Es importante saber qué es para mí. Y también necesito saber cuál es la definición de éxito o poder para los demás en mi mundo, ya sea como sea, mi esposo y yo. Mi definición de lo que significaba ser una buena esposa era que la cena está en la mesa a las 6. Ya sabes, la casa está completamente limpia. Te levantas y la casa está limpia. Te aseguras de que antes de irte a la cama te ves de cierta manera. Tenía todas estas diferentes ideas de lo que significaba ser una buena esposa. Nunca me detuve a preguntarle a la persona con la que me casaba, ¿cuál es tu definición de una buena esposa? No la de la sociedad, no la que he visto en comedias de televisión. ¿Qué significa ser la esposa de Tarray? Porque quiero tener éxito y ser poderosa en ser su esposa. Oh, wow. ¿Qué contestó él? No le importa que la cena esté lista. Parece que no está tan obsesionado con la limpieza. Quiere honestidad, quiere comunicación, quiere lealtad, quiere alegría, quiere paz. Yo me aseguraba de que la habitación estuviera limpia antes de irnos a la cama para que, si se despertaba, la habitación estuviera limpia. Y él dijo, quiero que te metas en la cama para poder poner mi cabeza en tu regazo. ¡Guau! Incluso para alguien introspectivo como mi esposo, que valora la comunicación y la honestidad, a veces tengo diálogos internos y él desconoce lo que sucede, deseando que me exprese. Entiendo que ser una esposa poderosa para él implica verbalizar mis pensamientos y lo que ocurre en mi mundo. Y así estamos tan consumidos por cumplir con las expectativas de otras personas y con la definición de otros, que estamos privando a las personas que estamos más cerca de ser poderosos en los roles que jugamos para ellos. ¡Wow! Cuando defines lo que el poder significa en tus roles específicos, como ¿qué es el poder como fundador? ¿Qué es el poder como cónyuge? ¿Qué es el poder como hijo adulto? ¿Qué es el poder como padre específicamente para las personas a las que estás llamado a servir? Debes ser capaz de cultivar lo que realmente importa y descartar aquello que intentaría hacerte actuar como alguien que no eres.
Hablando de estrategias de poder, alguien podría ver esto y pensar, ¿es este un libro sobre las estrategias de poder en las relaciones? Estás hablando de tu esposo. Sí. Me parece que mucha gente está lidiando con problemas en las relaciones, en las dinámicas de poder, donde simplemente hay peleas constantes en relaciones íntimas con las personas están saliendo o casadas. ¿Por qué crees que las personas luchan tanto por tener un poder pacífico en una relación íntima? Probablemente se deba por miedo al control. ¿En serio? Sí, definitivamente. Creo que sí. Creo que se debe al miedo de no necesariamente controlar a otra persona, sino de evitar oportunidades de sufrimiento innecesario. ¿Te refieres al miedo a perder el control? Sí, el miedo a estar fuera de control. Así que cuanto más pueda controlarme a mí misma o controlarlos a ellos, intentar controlar la forma en que esta relación funciona, mejor estaré. Así que pienso, ¿me sentiré segura? Sí, creo que sí. Al final del día, creo que las personas buscan seguridad y el control y la seguridad a menudo parecen ir de la mano. ¿Puedes sentirte segura controlando a otro? No, la verdad no lo creo. Entonces, ¿cómo puede alguien sentirse seguro en una relación con otra persona con la que están compartiendo su corazón, siendo vulnerables y abiertos? ¿Cómo pueden sentirse seguros si la otra persona tiene la capacidad de lastimarlos? Si no te sientes seguro contigo mismo y por tu cuenta, te será difícil sentirte seguro en el contexto de una relación, porque al final del día tienes que llegar a un lugar de seguridad para ti, seguridad emocional, seguridad espiritual. Es como saber dónde está tu refugio. Y si no sabes dónde es tu refugio y simplemente conoces a alguien mientras estás corriendo de un lado para otro, entonces nadie sabe dónde está el hogar. ¡Guau! Necesito saber dónde está mi lugar seguro. Me tranquiliza la consistencia, estabilidad y descanso. Siento que no me gusta salir. Prefiero quedarme en casa. Me hace sentir segura. Sé cómo llevarme a un espacio seguro y comunicarme con mi esposo, porque conozco lo seguro para mí y lo que necesito de él. Él también sabe cómo es su propia seguridad. Pero cuando no sabes cómo se ve y hay momentos, incluso en un matrimonio, donde simplemente estás en piloto automático, las cosas están volviéndose locas y estás tratando de controlar el movimiento de los demás, creo que tienes que saber que estás fuera de tu seguridad. Y porque estás fuera de tu seguridad, estás en modo de supervivencia. Y porque estás en modo de supervivencia, tienes un conjunto de expectativas diferentes a cuando estás funcionando desde un lugar de seguridad. Cuando estás en modo de supervivencia, si tienes un mal día, ¿piensas que estás a punto de terminar conmigo? ¿Me estás rechazando? Algo va mal porque no me siento segura por mí misma. Pero si podemos llegar a un lugar de seguridad para nosotros mismos, podemos invitar a otras personas a la intimidad de nuestra seguridad. Podemos visitar la intimidad de su seguridad y también podemos dar espacio al otro cuando esa otra persona necesita regresar a su lugar de seguridad. Sé que muchas mujeres se acercan a ti y te hacen preguntas sobre relaciones basadas en tu experiencia o en tu interpretación de tu comunidad. ¿Dónde crees que están las mujeres hoy en día en cuanto a las relaciones? ¿Cuál crees que es el porcentaje de mujeres que se sienten emocionalmente seguras en las relaciones en las que están? ¿Se trata de los hombres con los que están o de la relación en sí? ¿O es más bien que aún no han aprendido las habilidades de seguridad emocional o regulación? Vi un artículo alentador donde decía que las tasas de divorcio están bajando porque la gente trabaja en terapia, comprendiendo cosas que afectan las emociones y mejorando la comunicación. Por esto, el matrimonio es ahora más seguro que antes. Pero pienso que existe una generación de mujeres conscientes de que vieron a sus predecesoras perder su identidad, voz y capacidad de explotar su creatividad y poder, volviéndose sumisas ante sus parejas. Y honestamente creo que hay un miedo muy legítimo en eso para las mujeres que sienten que quieren crear una vida con alguien. Sí quieren experimentar el profundo amor, pero también quieren ser la plenitud de quien son. Y muchas veces no están completamente seguras que ambas cosas puedan coexistir. Y están tan profundamente comprometidas a preservar quiénes son que no quieren arriesgarse a tener una posible relación. Y creo firmemente que esa es una perspectiva justa basada en lo que podemos observar y ver. Pero sí creo que cuando estamos en relaciones de pareja, tenemos que estar dispuestos a hacer espacio para la cruda realidad de que solo porque lo que vimos no parecía saludable, no significa que no podamos crear algo genuinamente saludable. ¿Verdad? Al querer crear algo saludable, debes asegurarte de que tú y tu pareja deseen lo mismo, estén dispuestos a definir su amor, matrimonio y relación. Sea cual sea su definición, comprométete a protegerla.
aunque difiera del mundo, tus padres o la iglesia. Es vital para un lazo duradero. Mi esposo y yo, por ejemplo, tenemos metas familiares específicas. En efecto, hay ciertas cosas primordiales que queremos y buscamos para nuestro matrimonio. Y a menudo es un hecho innegable que nos encontramos envueltos en mundos y culturas que, tristemente, no siempre apoyan eso de manera abierta, de verdad. ¡Wow! Sí. Pero mientras ustedes se alineen en esto, eso es todo lo que importa. Porque va a requerir la fuerza de ambos para mantener el matrimonio deseado. No puede ser solamente unilateral. ¿Has estado casada durante 10 años? Y antes de empezar te pedía consejos sobre el matrimonio, Sí. porque estoy comprometido y estaré casándome pronto. Si alguien está pensando en comprometerse o casarse con su pareja con la que está ahora, ¿cuáles dirías que son 3 preguntas obligatorias que deberían hacerle a su pareja antes del matrimonio para asegurarse de que sus respuestas estén alineadas? Y si no lo están, entonces probablemente deberías reconsiderar estar en esa relación. Bueno, mi esposo y yo compartimos una expresión de fe, así que creo que es importante asegurarse de tener una expresión compartida de fe, no solo una fe compartida, sino ¿qué significa esta expresión para ti? ¿Cómo se manifiesta en tu mundo? Porque no todos los que creen en Dios están tratando de vivir una vida de luz, amor, bondad, convicción y humildad, así que hay que asegurarse de tener una expresión compartida. No son solo las mismas creencias, sino la misma expresión compartida. Sí, es interesante. Podrías decir, creo en Dios, pero soy una persona enojada. Claro, claro. Sienten mucho enojo. Exactamente. ¿Cómo se manifiesta tu fe en tus acciones? Interesante, de acuerdo. Diré que esta no es una pregunta que tenga una respuesta compartida, pero personalmente creo que es una pregunta muy importante que vale la pena hacerle a la persona. La pregunta es entonces, ¿cuál es la experiencia más traumática que has tenido en tu vida y cómo se manifiesta el residuo de esa experiencia en tu conducta o presencia diaria? ¿Cómo te afecta? ¡Guau! Sí. Vaya, está bien, dilo otra vez. ¿Cuál es la experiencia más traumática de tu vida y cómo se manifiesta el residuo de esa experiencia en tu presente? ¿Cómo afecta tu vida diaria? Es poderoso, porque si no sanas las heridas del pasado y las traes al presente, continuarán afectando tu futuro y a quién eres. Creo que todos estamos un poco locos. Y si has normalizado algo que fue traumático, entonces te has vuelto cómodo durmiendo con el enemigo. ¡Guau! Necesito saber qué te hirió, qué te lastimó, qué cambió la forma en que ves al mundo, porque quiero ayudarte a aclarar tu perspectiva. No te estoy pidiendo que no tengas esa perspectiva, solo quiero que entiendas cómo se refleja en quién eres ahora mismo. ¿Y qué necesito hacer para ayudarte a ver más allá de lo que te sucedió? Sí, es interesante. Si alguien responde y dice que no es nada y lo desestima, o si es algo grande, pero no quieren abordarlo, va a afectarte. La persona con la que estás. Pueden ser evasivos, reactivos, explosivos o agresivos. No sabes. Es una gran pregunta. Y yo diría que la última pregunta, y que es muy importante, es ¿qué te da mucha alegría? ¿Por qué esa? Este mundo es duro, y quiero saber el secreto para poner una sonrisa en tu cara cuando el mundo intenta borrarla. Quiero compartir la felicidad. Eso es hermoso. Sí. ¿Crees que el mundo sufre más dolor ahora, en el presente, que cuando eras adolescente o se ha mantenido? No lo sé. Se siente así. Y hay muchas razones por las que creo que se siente de esa manera, pero también pienso que las redes sociales lo han hecho más evidente que nunca. No lo veíamos. No lo veíamos. Lo veríamos quizás en periódicos. Pero aún había guerras. Las personas todavía estaban sufriendo mucho dolor. Había altibajos en la economía y así que quiero creer que había la misma cantidad de dolor o similar. No deberíamos verlo. Sí, pero ahora todo se siente muy magnificado. Sí, se siente así. ¿Cuál es ya sabes, incorporas mucho la oración en tu vida? ¿Cuál es la oración que crees que el mundo necesita escuchar en este momento? Creo firmemente que cada persona debe estar dispuesta a preguntarse, Dios,
¿Qué es exactamente lo que necesito ver y qué tengo que ser para enfrentar lo que veo? Creo que es demasiado pedir. ¿Cuál es la oración que el mundo necesita ahora? Pero si puedo hacer que la gente comprenda que quien eres en tu mundo importa, es significativo y que eres una figura clave en tu círculo de influencia, entonces pueden tomar posesión de su pequeño mundo o espacio personal. Y esto puede ser simplemente las 4 paredes de su casa. Sí, no tiene que ser así obligatoriamente. Quiero creer firmemente que hay algo en mí que resolverá cada problema del mundo. Quiero creer eso. Todo lo que tengo es esta historia, esta plataforma y este preciado don para tomar la Biblia y decir cosas. Y no siempre parece suficiente. No lo parece, pero lo libero de todos modos. Y creo que si todos podemos unirnos para combinarlo de todos modos, tal vez podamos marcar la diferencia en la vida de una persona por un día o para toda la vida. Pero creo que debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad, porque ciertamente tenemos desolación. Y también hay personas que son apáticas en muchos sentidos porque están abrumadas por lo que no pueden hacer para resolver lo que ven. Pero si podemos involucrarnos en lo que sí podemos controlar, creo que podemos ver una diferencia. Tengo que creer eso. No puedo recordar si esto es como una cita o solo una analogía, y no puedo recordar quién lo dijo, pero decía tipo, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu propia casa, por tu propia familia. No puedo recordar quién lo dijo, pero parece que muchas personas tratan de resolver problemas fuera de su propia vida, como si estuvieran gritando sobre una causa, un problema y algo en el mundo que es injusto, y una guerra y las políticas que están cambiando. Y lo entiendo, comprendo eso. Pero también parece como si simplemente no estuvieran contentos con su propia vida, y probablemente tienen desafíos en casa que podrían estar atendiendo primero. ¿Por qué crees que tantas personas intentan solucionar problemas externos en lugar de enfocarse en cómo pueden mejorar su salud, sus relaciones, su pasado, sus traumas, su situación familiar? ¿Por qué piensas que nosotros como sociedad buscamos solucionar lo externo en lugar de arreglar primero lo interno? Realmente creo que existen algunas personas especiales que están literalmente llamadas a enfocarse intensamente en lo que está sucediendo fuera de su círculo de influencia inmediato. Como resultado, ese círculo puede que no sea su público objetivo. Claro. Cierto, pero también pienso que hay algunas personas que tal vez tienen relaciones rotas, están enfermas o no se están ocupando de eso en primer lugar. Supongo que eso es lo que quiero decir, porque simplemente es mucho más fácil meterse en los asuntos de otra persona. Simplemente es así. Todos conocemos a personas que dan los mejores consejos que ellos mismos no siguen. ¿Sabes a lo que me refiero? El consejo en sí mismo no es erróneo, pero es muy difícil hacer ese gran esfuerzo uno mismo. La mayoría que son como ese amigo fuerte para otros están ahí. Pero necesitan fuerza, pues hay una vulnerabilidad cuando tu vida o relación están en juego y las consecuencias te afectan directamente. Sí. Por lo tanto, puede ser muy liberador decir a las demás personas qué hacer y luego intentan resolver sus asuntos propios más tarde, o quizás nunca. Pero creo que solo puedes compartir eficazmente lo que sabes que es cierto. Correcto. Todo lo demás es especulación. Pero puedo decirte que descubrí movimientos astutos porque vi poder en la plataforma, vi poder en la fila de autos y vi poder cuando estaba creando un plan de negocios. Yo sé esto por mí misma y cuando sabes algo por ti mismo puedes tener un argumento más convincente para otras personas, pero simplemente requiere mucha vulnerabilidad en la que muchas personas no están dispuestas a adentrarse. Vaya. Dijiste que tuviste 2 hijos cuando eras adolescente. Bueno, en realidad, tuve un hijo a los 14 y el segundo a los 21. 21, de acuerdo. Pero eres una madre adolescente. Y eso no es tan común hoy en día en Estados Unidos, ¿verdad? Quizás lo era en el pasado. Pero sigue siendo muy raro. Y debe ser muy desafiante ser una joven madre de 14, 15 o 16 años en la sociedad americana. Estoy asumiendo. ¿Cómo hiciste para no dejar que eso te definiera o te impidiera avanzar de alguna manera, o te impidiera ejercer tu potencial y tu habilidad para transformarte como ser humano de las maneras en que lo has hecho? ¿Cómo evitaste que eso se convirtiera en tu identidad y te mantuviera limitada? Pasé mucho tiempo pensando que eso sería mi propia identidad. ¿En serio? Sí.
A diferencia de otras cosas por las que la gente pasa a tener un bebé tan temprano, si te has recuperado de una adicción, puedes recuperarte y nunca parecer lo que pasaste. Hay muchas diferentes cosas que nos pueden suceder que nadie sabe. Pero ya he sido madre aunque tengo una cara joven. Parezco una adolescente que tuvo un bebé. Y pensé, si voy a superar esto, entonces voy a agregarle algunas decoraciones a este San Benito. ¿Sabes? Quería un título universitario, una casa, quería casarme y, mientras estaba preocupada de que eso me definiría por el resto de mi vida, estaba permitiendo que definiera las elecciones que hacía en la vida. Y cuando llegué a un punto, probablemente a los 23 años, cuando ya era lo suficientemente mayor en ese momento para tener un hijo, todavía pensaba que me definiría. Y simplemente llegué a un punto donde me dije, ¿sabes qué? Tengo que aceptar esto, que esto es parte de mi identidad, es parte de mi experiencia vivida. Y sin embargo, tampoco voy a huir de ello por el resto de mi vida. Y cuando dejé de huir de ello y finalmente lo acepté, pude ver más allá de esa única cosa. Fue muy difícil para mí ver más allá del hecho de que quedé embarazada siendo adolescente. Simplemente pensaba, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Y eres la hija de T.D. Jakes. Esto es tan vergonzoso. Y no podía ver más allá de eso. ¿Sentías mucha vergüenza? ¿O cuál era la emoción principal? ¿Vergüenza o culpa? Culpa. Además, tuve a mi hijo en una época en la que la cultura de la pureza estaba muy presente en la comunidad religiosa. Y entonces, todos los mensajes que enviábamos a las jóvenes eran sobre no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si lo hacías, nadie te iba a querer. Te dicen que te vistas de blanco y que te vas a casar con Jesús hasta que encuentres a tu pareja. Y bueno, tengo una hermana que es casi un año mayor que yo, como 11 meses y unos días. Así que yo me sentaba en su clase de pureza con mi bebé al fondo. No puede ser. Dios mío. Entonces diría que fue vergüenza. No me sentía parte de las chicas buenas. No lo hice de esa manera. Eso era todo lo que podía ver. ¿En serio? Sí. Es difícil sentirse poderoso con vergüenza, ¿verdad? Oh, sí. ¿Cuándo pudiste dejar ir y superar la vergüenza y asumir tu poder? Realmente sentí que fue una liberación gradual y seguí pensando que finalmente tendría un logro que me haría sentir mejor al respecto y simplemente no fue suficiente. Nada podía arreglarlo, nada podría funcionar en nuestra relación. Ningún reconocimiento era nada, ningún título, nada. Nunca fue suficiente. Y entonces me di cuenta que no voy a poder simplemente salir de esta situación solo con mi desempeño. ¡Guau! Voy a tener que entender realmente los mensajes que he recibido y elegir si estoy de acuerdo con ellos o no. Especialmente como que yo no entendía completamente la fe a esa edad. Pero creo que llegó un momento en el que he permitido que la vergüenza dicte la mayoría de mis decisiones y por qué no intentar con la fe. Con esta idea de que estás hecho de forma maravillosa y admirable y sin importar por lo que hayas pasado, Dios aún te ama. Lo intenté. No pasé de la vergüenza a esto. Confío completamente en que todo lo que Dios dice sobre la creación me pertenece. Como que fue un intento. He probado la vergüenza, he probado la depresión. No funcionó. He intentado ser promiscua. He intentado muchas cosas distintas. Quería tratar de creer y demostrar que puedo ser mejor que mis elecciones pasadas. Tratar de creer que su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Tratar de creer que puedo tener un nuevo comienzo. Y si intentara y creyera esto, ¿qué decisiones tomaría si pensara que es verdad? Y empecé a tomar esas decisiones y a confiar en ellas. Y empecé a reconocer que mientras avanzaba en la dirección de mi fe, acompañada de obras, estaba volviendo a la vida de nuevo. Estamos hablando de movimientos de poder y de cómo construir realmente esta confianza dentro de ti misma. Parece que no tuviste confianza durante muchos años. ¿O no? Tenías mucha vergüenza, inseguridad, frustración, depresión, ansiedad. Asumo todas estas diferentes emociones desalentadoras que te mantenían sintiéndote débil, ¿verdad? No te sentías poderosa. Decidiste tomar una decisión. Querías probar este otro modo de ser, vivir, experimentar, creer e iniciar el respaldo con elecciones que apoyen esa identidad. ¿Cuánto tiempo te tomó para comenzar a asumir por completo la nueva identidad? Porque no es de la noche a la mañana. No dices, ahora soy esta persona segura de sí misma y voy a creer esto.
a poseerlo y actuar de esta manera, parece que tomó algo de tiempo. ¿Cuándo sentiste que ya no vivías en la vergüenza, sino en la aceptación y el perdón hacia ti misma y la apreciación de ti, de lo que has pasado? ¿Cuándo asumiste la nueva identidad que ahora posees completamente? Cuando comencé a obtener evidencia de que tomar estas decisiones basadas y arraigadas en la fe, en realidad estaba sacando a relucir una mejor versión de mí misma, comencé a liberarme de esa sombra. ¿En serio? Sí, empecé a creer que podía confiar en mí misma otra vez. Si me tomaba un momento para calmarme y serenarme, vería a las personas y las cosas como realmente eran. Así obtuve pruebas y al final del día, la vergüenza era tan poderosa porque tenía pruebas. Sí. A veces cuando pasamos de la vergüenza a la fe aún no tiene evidencia. Y como la fe no tiene evidencia, es más fácil volver a caer en lo que fue esa experiencia negativa. ¿Estás familiarizado? Es algo que sabes, sí, pero en el preciso momento en que la fe comienza a tener evidencia, es más fácil seguir avanzando en una dirección de fe. Así que eso sucedió gradualmente, pero estaba sucediendo. Pero lo que ocurrió de la noche a la mañana, en lo que a perdonarme a mí misma se refiere, fue el momento en que me di cuenta de que estaba viendo mi embarazo adolescente a través de un filtro de juicio en lugar de compasión. Y pude comenzar a verlo con compasión cuando me di cuenta de que no era solo una chica que quedó embarazada. Era una chica que se sentía de muchas maneras abandonada y rechazada, y que estaba buscando un lugar donde encajar. Y cuando me vi a mí misma en ese momento antes de tomar la decisión, la elección tuvo más sentido para mí. Sí. Y muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por el resultado de nuestras decisiones y no miramos quiénes éramos en ese momento. Si miramos nuestras decisiones en contexto con las familias con las que crecimos y las ciudades donde nos criamos, En los traumas que tuvimos o lo que sea. la decisión tiene sentido dentro del contexto, pero debido a que estamos tan decepcionados con el resultado, no consideramos el contexto. Correcto. Supongo que tuve un momento de revelación, ya que por mucho tiempo no me perdoné por las tonterías de niño, ¿sabes? Y el dolor causado, el daño a mi familia y a mí mismo. Todas esas cosas se sintieron vergonzosas por mucho tiempo. Pero despertaste algo en mí. Tenía una identidad diferente y tomaba decisiones basadas en esa identidad. Al ser compasivos y recordar nuestra identidad y creencias pasadas, podemos ver que nuestras elecciones eran naturales y basadas en ellas. Así que, ahora finalmente poseemos la conciencia necesaria y podemos empezar a reflexionar de manera profunda sobre esa identidad y esos comportamientos y esas acciones y creencias. Y podemos empezar a activar positivamente nuevas creencias y configurar nuevas identidades. Y con el tiempo, si tenemos suerte, esperamos que tomemos las decisiones de manera consistente para asumir valientemente esa nueva identidad. A primera vista, suena como que eso es seguro. Vaya, qué interesante. ¿Cómo es posible para nosotros estar plenamente en nuestro poder si no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestro pasado? No, porque tienes que saber lo que llevas dentro. Y si tienes esta barricada como yo la tenía, donde piensas que, bueno, esa versión de mí ya no existe. Mírame, soy reluciente, soy completamente nueva. Entonces, no puedo planear cómo protegerme o tener límites o saber dónde están mis puntos débiles, porque aún no he hecho el trabajo de reconocer cómo termino tomando malas decisiones. Así que uno de los capítulos de los que más orgullosa estoy en este libro se llama Conoce tu daño. Porque si vivimos pensando que voy a llegar a esta etapa de la vida donde ya no cometo errores, donde soy la señorita perfecta y nadie puede decirme nada, entonces nos vamos a perder de la realidad de que vas a hacer cosas dañinas, tendrás días largos. Puedes decir algo hiriente, puedes ser despectivo, puedes ser irrespetuoso, dependiendo de lo que esté pasando en tu mundo. Y tienes que saber cómo te presentas en el mundo y cómo puede ser dañino dependiendo de con quién estás hablando o cuál puede ser su experiencia contigo. Y por eso no sé si realmente puedes asumir tu poder sin reconocer cómo te has dañado a ti mismo, cómo puedes dañar a otros, porque tienes que reconocerlo. El poder sin responsabilidad es imprudente. Tienes que hacerte responsable de las maneras en que vas a fallar, de las formas en que vas a equivocarte para que puedas disculparte y asumirlo. Eso es poder.
buscar el perdón, ser capaz de perdonar, no se trata de hacer todo bien. Realmente se trata de asumir cada dimensión de quién eres. ¿Con qué frecuencia te perdonas? Oh, todo el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué te perdonas? A veces hablo negativamente de mí misma. No. ¿Te refieres internamente o externamente? A veces me siento culpable internamente. Hay momentos en que tengo que perdonarme a mí misma por no presentarme en la mejor versión de quien realmente soy en conversaciones con otras personas. Inevitablemente tengo que pedirles perdón también a mis hijos. ¿En serio? Sí, puedo decir, lo siento mucho, creo firmemente que intentabas compartir algo especial conmigo y me molesté o estaba tan preocupada y asustada que empecé a proyectar mi propio dolor o trauma sobre ti. También me disculpo sinceramente con mi esposo. A veces me absorbe tanto el trabajo y estoy tan cegada por la tarea que tengo delante que no le presto la suficiente atención. Por ejemplo, simplemente mirarlo a los ojos y preguntarle, ¿cómo estás realmente? Ya sabes, y no solo vivir mi vida como si fuéramos como barcos que se cruzan en la inmensa noche. Pido disculpas o busco ese perdón porque al final del día tengo un valor fundamental que vivo en relación con todos mis roles. ¡Wow! Y cuando no cumplo con esos valores fundamentales, no es solo un ataque a quien ha tenido esa experiencia, sino al valor fundamental que quiero encarnar. Correcto. Así tengo que perdonarme a mí misma para ofrecer una disculpa que realmente salga del corazón. Es interesante. Sí. Hablando de eso, ¿qué piensas sobre la vulnerabilidad dentro del poder? Desafortunadamente, no puedes tener uno sin el otro. Lo he intentado. Cuéntame más. No se puede ser poderoso sin ser vulnerable. Tienes que serlo. Es decir, eso es poder. La vulnerabilidad es poder. Muchos piensan que el poder es sobre ser fuerte, tener confianza, todo en orden y perfección. Pero lo que escucho es que la vulnerabilidad es poder. Es poderoso. Cualquiera que consideremos poderoso está en una posición de extrema vulnerabilidad para que ese poder fluya a través de ellos. Están probando nuevas ideas, están exponiéndose al mundo, se están arriesgando, se arriesgan y a menudo asumen riesgos innecesarios. Están comprometidos a estar en un espacio de vulnerabilidad y exploración, asumiendo peligros que otros no tomarían. Ves poder, pero pueden ver debilidad. Tú ves poder, pero ellos pueden ver miedo. Y muchas veces lo que estoy aprendiendo al hablar con la gente y tener el honor de mantener una relación con personas que creo que la mayoría del mundo consideraría poderosas, es que al final del día realmente son solo seres humanos haciendo lo mejor que pueden con lo que se les ha dado y esperando que eso se transmita a las personas a las que están destinados. ¿En serio? Sí. ¿Qué piensas que son los temores? Sin señalar a nadie, ¿cuáles son los de algunas personas influyentes y poderosas con las que aconsejas e interactúas? ¿Cuáles son sus mayores miedos? Ser malentendido puede ser agotador. Probar algo nuevo y completamente diferente a lo que la gente normalmente está acostumbrada. La pertinencia es clave. Mantenerse relevante. Mantenerse relevante. ¿Por qué las personas tienen miedo a no ser relevante o ser olvidados? Bueno, yo creo que pensamos que el poder es popularidad y es por eso que tienes que tener tu propia definición. Yo no voy a ser relevante para siempre, nadie lo es. Pero con esta singular oportunidad que se me ha dado, quiero sinceramente dar todo lo que Dios me ha otorgado hasta este momento para no tener arrepentimientos cuando la temporada finalmente termine. Así que no me aferro a la relevancia o popularidad. Estoy aprovechando al máximo cada oportunidad que se me ha brindado y, de igual forma, también estoy preparado para que en cualquier momento sea otra persona, otro estilo, otra forma de aparecer en el mundo, la que otro lleve y no será la mía. Y entonces mi poder no se ha ido, simplemente se ha desplazado a un espacio de mentoría o tal vez a una industria diferente. Así que tanto como se trata de hacer un movimiento de poder, también es reconocer que el poder se desplaza. Entonces, como madre, no creo que haya mejor ejemplo. Lo que te hace poderoso para un padre primerizo con un bebé recién nacido es totalmente diferente de lo que te hace poderoso como madre con un hijo adulto. Por ejemplo, no estoy cargando a mi hijo de 21 años.
no me quedo despierta toda la noche con él, pero trato de escucharlo y estar atenta a lo que necesita. El poder como padre se ha desplazado. Y mientras el mundo se mueve, mientras surgen nuevas ideas y nuevas generaciones toman su lugar, tenemos que reconocer que el poder se va a desplazar. Y puedo intentar nadar contracorriente cuando la vida me lleva por un camino diferente, o puedo confiar en que hay poder que me espera en el nuevo camino en el que me encuentro. Vaya, mencionaste a un hijo de 21 años, así que asumo que estás en los 30. Entonces, ¿qué tal si haces un experimento conmigo por un momento y te proyectas a 10 años en el futuro y eres una década mayor? Has vivido esta etapa de vida con un propósito definido que tienes frente a ti ahora, y asumiendo que durará 10 años y muchos más después de eso, pero esta etapa de 10 años, la siguiente década, ¿cuáles son los 3 consejos que tu yo futuro, con toda la sabiduría y las experiencias y lecciones que vas a adquirir durante los próximos 10 años, crees que te diría hoy para que estés preparada para la siguiente década? Realmente espero que ella me diría que esté presente en cada precioso momento que viva, que planee mi vida como si en realidad fuera a durar para siempre y que, de forma consciente, me aferre fuertemente a las relaciones que más importan para mí, instándome a que les dé prioridad y de manera decisiva las mantenga al frente de todas las actividades e intereses que componen mi rutina cotidiana. ¿Qué diría ella que es lo que más tienes que cuidar? Diría que hay que tener cuidado con las intenciones de otras personas. ¿En serio? Sí, ¿Cómo sabes cuando la agenda de alguien está alineada con la tuya? ¿O cuando hay una situación donde todos pueden ganar? ¿Un intercambio o una buena intención para ambas partes versus alguien que pretende que es una buena intención para ti, pero en realidad quieren algo de ti? ¿Cómo puedes discernir eso? es natural que cuando te relacionas con personas, ellas querrán algo a cambio, pero asegurándote de que lo que deseen no te arruine en el proceso. Entonces, si te doy lo que quieres, es porque también recibiré algo de ti, ¿correcto? Hay un intercambio aquí. Solo debo asegurarme de que no me arruine en el proceso. Y también debo entender que es un beneficio para ti y si puedo confiar. En estos eventos, y siempre que tienes grupos de gente, hay una oportunidad para conseguir patrocinadores. Nos inundaron tantas personas que querían patrocinar nuestros eventos y tuvimos que seleccionar cuidadosamente, es decir, rechazar dinero. Tuvimos que seleccionar con un presupuesto que se necesitaba alinearse con los gastos caros. Teníamos que seleccionar, está bien, esto es un gran trato financieramente, pero al final del día eso significaba que iba a estar promoviendo que compren botellas de alcohol. ¿Sabes a qué me refiero? Debo estar dispuesta a respaldar a donde los estoy dirigiendo. Y tengo que decir no, aunque al final del día podría haber sido útil para mis resultados finales. Soy responsable de estas almas, de estas personas que han sido colocadas bajo mi influencia, y debo asegurarme de que lo que les estoy dando realmente les está ayudando. Así que todos los patrocinadores que tuvimos en nuestro último evento, regalamos 2 becas completas, otorgamos 2 certificados de programa, estábamos regalando dinero y asesoría financiera porque sí, puedes venir y puedes patrocinar este evento, pero también quiero asegurarme de que la gente se vaya con cosas que realmente puedan usar para sí mismos y que tengan herramientas que les estén ayudando a evolucionar prácticamente. Y por eso regalamos viajes. Estamos pensando constantemente en maneras de asegurarnos de que esto sea relevante para la gente que confía en nosotros con su tiempo. Y hay muchas cosas que no lo son. Así que ser intencional en asegurarnos de que cuando sí se alineen, maximicemos esas alianzas. Eso es hermoso. Sí, hemos tenido este programa por 11 años. Sí. Nunca he estado borracho ni consumido drogas. Y me han ofrecido muchos acuerdos grandes con patrocinadores de alcohol y ese tipo de cosas. Sí. No tengo nada contra la gente que quiere beber, pero yo no quiero promoverlo. Correcto. Por eso rechacé una fortuna por cosas sin sentido para mí. Creo que es genial. Power Moves Ignite Your Confidence and Become a Force, de Sarah Jakes Roberts, es un libro que quiero que compren. Si desean una visión clara de su vida y propósito para ahora, y superar retos, vergüenza e inseguridades que les han frenado, obtengan esto.
Brindará sabiduría potente, consejos genuinos de alguien que ha superado vergüenza, inseguridad y depresión. Estoy convencido de que compartir estas enseñanzas es increíble y deseo que el mundo lo vea. Pueden ir a Amazon o a cualquier otro lugar donde vendan libros también. En sarahjacquesroberts.com pueden encontrar información y también tienes una gira fascinante. Sí. ¿Está sucediendo ahora o sucederá más adelante este año? ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos conseguir entradas? Está pasando justo ahora. Visitaremos Houston, Chicago, Brooklyn, la zona del DMV, Atlanta y Los Ángeles. Además, habrá un evento en línea para quienes no puedan asistir. Todos los detalles en sarahjacquesroberts.com. Creo que algunas de nuestras grandes ciudades ya están a su máxima capacidad, pero en las otras aún hay algunos lugares disponibles, aunque obviamente de manera virtual. Pueden tener una gran fiesta, una fiesta para verlo en casa. Una fiesta para verlo. Suena increíble. Entren a sarahjroberts.com para buscar Power Moves. Antes de hacer la última pregunta, ¿hay algo más que podamos hacer para servirte? No, creo que al final lo que hacen con The School of Greatness, dando a la gente educación y empoderamiento no tradicionales, es ser responsables de su parte del mundo. Gracias. Se necesita alguien que entienda la importancia de todos, no solo de uno, para crear espacios y plataformas que permitan a otros pasar y servir al mayor número posible. Aprecio lo que dices, gracias. Ojalá puedas visitarnos muchas más veces, porque me encanta conectarme contigo y haber conocido a tu esposo. Quiero pasar más tiempo con él. Es increíble. Quiero reconocerte, Sarah, antes de las dos últimas preguntas, por tu constante evolución como mujer, líder y ser humano, contribuyendo a servir a la humanidad. Me parece genial que sigas aportando valor a las personas y usando tu voz, a pesar de considerarte introvertida y tímida. Porque sé que eres tímida, introvertida, prefieres quedarte en casa. Tienes un don, y estoy agradecido de que lo estés cultivando y compartiendo con muchos. Te hice esta pregunta la última vez. Tengo curiosidad si ha cambiado. Se llama Las Tres Verdades. Imagina un escenario hipotético. Puedes vivir tanto tiempo como desees en este mundo, pero eventualmente llegará tu último día y puedes continuar creando y experimentando la vida como quieras vivirla. Y todos tus sueños se hacen realidad. Pero en el último día, tienes que llevar todo tu trabajo y tu contenido contigo al siguiente lugar. Así que no tendremos acceso a tus libros, tus videos, tus sermones, tus discursos. Ya no más. Es hipotético. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones en tu último día y lo llamo las 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Primero, creo que debes encontrar una manera de amar cada versión de quien has sido en el pasado y cada versión que serás en el futuro. Tienes que valorar cada oportunidad de interactuar con las personas que te encuentres. Y tercero, estoy pensando y creo que nunca intentes ser el salvador de alguien cuando puedas guiarlo hacia uno. Nunca sabes por lo que están pasando los demás.
Está bien. Eso es impactante e interesante. No había escuchado eso antes. Sí, fueron buenas. Esa es una verdad poderosa. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Mi definición es tener confianza en tu autenticidad, confiando. Sí. Necesitamos confiar absolutamente en tu autenticidad. No obstante, también quiero dejar bastante claro que la autenticidad no es exactamente lo mismo que consistencia. Es decir, esto significa que definitivamente vas a tener que hacer el arduo trabajo de constantemente preguntarte, ¿esto sigue siendo auténtico para mí? Porque a veces, sin darnos cuenta, somos leales a una versión auténtica de lo que solíamos ser. ¿En serio? No puedes confiar ciegamente en eso, pero si haces el trabajo constante de preguntar qué es auténtico para mí hoy y confías firmemente en que eso tiene sentido, entonces puedes presentar a esa persona en las relaciones que realmente importan y crear a partir de esa fuente pura y amar a partir de esa fuente sincera e introducir a todos los que conoces en esa versión verdadera de quién eres. Así que autenticidad. Sara, muchas gracias por estar aquí. Encantada. Las metas son cosas que nosotros creamos. Los sueños son depositados dentro de nosotros. No los inventamos. Viven allí. Esa es la razón por la que no podemos descansar, porque insisten constantemente en un objetivo,